¿Listo para ensuciarte las manos? Carolina Escobar y Paula Rosales te enseñan a crear tu propio huerto paso a paso. Bienvenidos a Manos en la Tierra, un podcast original de Radio Pauta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están nosotras aquí con Paula Rosales con las manos en la tierra, felices, dichosas de poder entregarles este espacio en el cual estamos tratando de buscar que la mayor cantidad de personas se entusiasme a justamente meter las manos en la tierra y tener su huertito y esta autonomía alimentaria de la cual hemos hablado tantas veces. Paula, ¿cómo te va? Muy bien, Caro, muchas gracias. Hoy tenemos un capítulo dedicado a pensar que esos tiempos, esa paciencia que hemos hablado que también vamos a cultivar teniendo un huerto, no necesariamente tienen que ser muertos, no necesariamente tenemos que cosechar en periodos específicos, como conocemos una espinaca con una hoja frondosa grande de unos 8 a 10 centímetros, sino que siempre la huerta algo nos va a dar, algo vamos a recibir de la cosecha. ¿Cómo es eso? Bien, mira, yo siempre digo, de repente vamos a cosechar procesos y no solamente resultados. Porque, por ejemplo, si estamos cultivando una matita de algo, el ejemplo que queramos, un brócoli. Estamos cultivando el brócoli y el resultado va a ser la cabeza de brócoli, la inflorescencia perfecta que uno consigue también en el mercado. Pero para llegar a ese resultado hay un proceso enorme, hay un proceso de 3-4 meses, hay un proceso de riego, hay un proceso de cuidado, hay un proceso de cariño, de atención, de observación. Vi salir la hojita, lo vi crecer, vi aparecer la inflorescencia. Eso es lo que yo llamo el proceso. Puede ser que después llegue, no sé, una helada, que llegue algún bicho que se lo coma, que me fui el fin de semana y salió el sol y 35 grados y la inflorescencia se abrió. Pueden pasar cosas al final de este proceso que me impidan tener el resultado que yo esperaba de la cosecha. Pero coseché también todo lo otro y eso no se puede desconocer. Qué importante es cuando pensamos en el trabajo que tiene el huerto, no solamente metiendo las manos a la tierra, sino que de planificación, de hábitos que nos pueden llevar a estar todos los días revisando. Y cómo ese proceso va a estar en nosotros, pero también en quienes nos rodean, porque con los niños, por ejemplo, incluso con los adolescentes, no tienen que ser niños que sean chicos, pero el hecho de ver crecer, de ver madurar, de ver brotar un alimento es tan distinto a sacarlo de una bandeja adentro del refrigerador. Por supuesto, es otro nivel de conexión, es otro nivel de aprendizaje. Eso también estimula un montón de cosas, estimula el que se lo quieran comer. Estimula la responsabilidad, incluso puede ser que uno esté encargado del riego, otro esté encargado de fijarse que no haya plagas, otro de ver qué especies podemos plantar una al lado de la otra. Paula, y ahí, si pensamos en que, no sé, pusimos una beterraga, pongamos, al momento de cosecharla vamos a ver que la beterraga va saliendo de la tierra, se empieza como a aparecer, ¿verdad? Como un poco la zanahoria que nos viene a saludar. Pero no nos vamos a comer solamente en ese caso el tubérculo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Cómo podemos aprovechar de maneras distintas, creativas, novedosas para muchos lo que tenemos en el huerto? Mira, eso se produce, que es algo muy lindo, que yo lo he ido descubriendo como con el tiempo, porque de verdad que cuando yo empecé a hacer huerta, esto no lo había visto, como que no me había dado cuenta. Y es que en el comercio, en el mercado, como que nos han dicho qué debemos comer. ¿Y cómo? ¿Verdad? ¿En qué etapa? Todo. Entonces nos ponen, vuelvo a mi brócoli, nos ponen un brócoli en una bandejita bien alusada en el supermercado. Pero el brócoli es mucho más que eso. El brócoli es un tallo de una planta, son las hojas que ayudan, porque el brócoli en el fondo es la inflorescencia, es como el resultado práctico casi final, porque después esta inflorescencia de brócoli se abre y da origen a unas florcitas amarillas, que no sé si las has visto, que después eso me va a dar el origen a la semilla. Entonces yo puedo... La verdad, siempre me han llegado los pulgones antes, no he llegado nunca a esa etapa. Al final, bueno, te faltó el preparado de ajo, pues claro. Sí, justamente, escuché el capítulo anterior. Bueno, entonces, en este proceso
de la planta, nosotros podemos ir aprovechando el alimento y nos podemos comer las hojas del brócoli también, que tienen un sabor delicioso. Se pueden comer en guiso, se pueden comer en ensaladitas picadas finitas, en sopa. Se pueden aprovechar en estos rollitos que se hacen como tipo rollito árabe, que se enrolla con arroz adentro, bonito envuelto. Bueno, hay un montón de maneras de comerlo. Y eso ocurre lo mismo con la coliflor, con el repollo, con todas las coles que están dentro de esta como familia con todas se pueden comer entonces las hojas también. Las hojas también se pueden comer de esta familia, ¿ya? Las que mencionamos, brócoli, coliflor, repollo, repollito Bruselas también. Y incluso si se nos abre la inflorescencia y el brócoli está con sus flores amarillas, que uno dice, se pasó, también me lo puedo comer. Y esas flores también son comestibles. Entonces, no hay ni un problema en que me lo coma. No pierdo nada. No pierdes nada. Y la otra gracia es que también lo cosechas cuando lo necesitas. Entonces, si en la semana no tuviste tiempo de cocinar un brócoli, o no querías comerte el brócoli. El brócoli va a estar en la planta, no se va a echar a perder. Pero si yo compro el domingo súper entusiasmada en comer brócoli, pero después la semana no tuve tiempo y el brócoli quedó dentro del refrigerador, cada día más deshidratado, cada día más... más amarillo. No me lo alcancé a comer y lo perdí. Pero en la planta, en el huerto, no lo voy a perder tan fácilmente. Dime si no, con el perejil y el cilantro, que los adoro, pero se te empiezan a echar a perder las hojitas, cuando ya lo vas a sacar ya es una baba completa, incluso con las hojas de la espinaca. Pagamos un platal por el baby spinach. Claro. Cuando en realidad es una hoja más chica, ¿o no? ¿O es una variedad distinta? De repente juegan con las variedades, pero una hoja más chica. Es la hoja más chiquitita de la espinaca que la fuiste a cosechar antes de que creciera tanto y se pusiera más dura. Sí. Ya, a ver, pensemos por ejemplo en la beterraga. La beterraga uno come el tubérculo, pero también la hoja. Nos hemos enterado que es muy buena. Mientras está el cultivo, mientras están en estos 3 meses o 4 meses que se está desarrollando la beterraga, ella va a estar engrosándose abajo, porque ella crece bajo el suelo. Va a ir engrosándose, pero arriba van a estar todas sus hojitas haciendo el trabajo de la fotosíntesis. Pero yo no necesito tener a todas las hojitas de la beterraga haciendo la pega. Yo puedo ir sacando algunas hojitas que las puedo ir usando en la ensalada al mismo tiempo que la beterraga sigue creciendo y sigue haciendo fotosíntesis. ¿Qué me tengo que preocupar? No sacarlas todas, no me puedo poner golosa. Si las saco todas, después la pobre va a gastar un montón de energía en volver a desarrollar las hojas para seguir alimentando su raíz en el fondo. Ajá. Entonces, una partecita, hay que compartir, hay que dejarle una a la beterraga y otras me las puedo comer yo en las ensaladitas, los guisos, lo que quiera. Oye, los guisos, de hecho, o incluso el arroz con el tallo de la beterraga, que es rojo, se ve precioso porque además le da un color muy lindo. O sea, cuando decimos que la comida entra por la vista. Claro, y es súper nutritivo también. Si pensamos, por ejemplo, en el cilantro o en el perejil, que uno corta las hojitas y quedan todos esos tallos. El ejemplo del cilantro a mí me encanta porque yo en alguna vez que tuve la oportunidad de estar en Asia vi cómo los asiáticos se comen el cilantro completo, las raíces también. Tienen un sabor súper particular, bueno, es como un cilantro concentrado. La raíz. La raíz. Ya, o sea, entonces uno puede sacar el cilantro de raíz en la casa, lavarlas bien y picarlas finito, ponérsela arriba del pescado, arriba del arroz, lo que uno quiera. ¿Ya? Es exquisito. El tallo del cilantro, ¿cuántas veces no lo desperdiciamos? Si lo picamos finito. Ayer, sin ir más lejos. Si lo picamos finito, es súper comestible. Igual que la hoja, claro, en verdad. Más duro, pero también uno puede ponerle como un toque de calor. Sí. En algún salteado o en algo y se va a poner blandito y es una delicia. Pero como que nos han instalado en la cabeza que del cilantro se sacan las hojas y nosotros le sacamos la hoja y el resto lo botamos. Es más, acabo de ver un video la otra vez que lo tenías que pasar por los hoyitos más grandes del rallador y tirabas la ramita y quedaban todas las hojas en el rallador de una manera muy fácil y rápida. Claro, está bueno. Ya, no, pues, pero entonces debería, en vez de pensar en cómo desechar el tallo, todo lo contrario. El cilantro. Y además, el cilantro es majestuoso. Yo lo amo. Me encanta. Sí, rico. Además, en la huerta, cuando tú lo tienes ahí y lo dejas florecer, primero atrae un montón de enemigos naturales de las plagas, sírfidos, bichitos, que es sensacional. Su flor es súper atractiva para los bichitos, las abejas llegan a polinizar y todo. La flor del cilantro es una delicia. Es una florcita blanca, súper sabrosa, que se come entera, muy rica. Y después viene la semilla.
¿Verdad? Y las semillas del las cilantro... compramos tantas veces. Las compramos ya secas. Sí. Como para condimento. Sí, tal cual. Pero la semilla se puede comer en todos sus momentos. Se puede comer en el inicio, una pelotita chiquitita, en el medio, una pelotita más gordita, y se puede comer al final cuando la pelotita se secó. Que es cierto. Además que sabes que hay un concepto tan distinto cuando tú estás cultivando y no sé, y entró y te llegó un gusanito o un bichito te picoteó un tomate, que me da una rabia cada vez más grande. Y bueno, ya sabes que le corto el pedacito, aunque sea cherry, te juro. Claro, le corto tal vez el pedacito por donde pasó el bicho, pero el resto me lo como de todas maneras. Mucho menos. Sí. Y eso pasa con la planta completa. O sea, yo le dediqué tiempo, agua, espacio en tu casa si tú quieres, recursos. Obviamente que voy a sacarle el provecho máximo a este trabajo versus el, ay, bueno, ya no importa, lo boto. Hay que pensar que es una cuestión muy cultural. Mira, yo te diría que las únicas especies que por conocimiento he aprendido que no se debe como consumir ni las flores, ni las hojas, ni nada, es la familia la familia botánica de las solanáceas, que vendrían siendo la papa, el tomate, la berenjena, el pimentón y el ají. Esas 5 especies como huerteras. Ya. No se recomienda comer ni las hojas, ni, bueno, también el tabaco está dentro de la misma familia. Ajá. Porque ellas tienen un compuesto que se llama solanina, que es un compuesto tóxico para nuestro organismo, que lo tienen muy disponible en otras estructuras de la planta que no sea el fruto. Ya, pero ¿sabes qué? Si lo pensamos ahí, ocupamos el fruto, pero por ejemplo, la papa, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces le sacamos la cáscara, las pelamos. Claro. Si las pelas crudas todavía, las cáscaras, que estaban bien lavadas previamente, las puedes poner en la lata del horno, las mezclas con exquisita. Aceite, sal, y te quedan unos chips súper ricos. Como crujientes. Sí, rico, justamente. Sí. Y ahí estás aprovechando algo que de otra forma de nuevo ibas a desechar y que no tendrías por qué. Y que sobre todo también cuando uno sabe que la papa viene comprada de otro lado, donde le han puesto químico y un montón de cosas, uno tiende a tratar de limpiarla un poco del pesticida, a pesar de que está súper adentro también. Pero como que está ese concepto de que de repente si lo pelo consumo menos. Que sí es efectivo, porque a veces en las cáscaras queda como mayor concentración. Y después no me voy a estar comiendo además la cáscara de la papa llena de porquerías. Por supuesto. Pero cuando son sacadas de la casa se puede aprovechar mucho más y uno se las come feliz porque no le ha puesto nada dañino para nuestra salud. Oye, si lo pensamos, por ejemplo, con los frutales, que ya estamos hablando tal vez de un profesionalismo mayor, pero, por ejemplo, las corontas de las manzanas y las cáscaras de las manzanas, para quienes les gusta comerse las peladas, las hace jugo. Claro. Las pones a hervir. Lo mismo que la piña. Yo sé que no es un cultivo que se dé mucho acá. Las cáscaras de los cítricos las puedes bañar con cobertura o con azúcar y con chocolate. Riquísimo, o incluso claro. las puedes hacer un detergente que es un desengrasante súper efectivo. Súper bueno, sí, la de cítrico. Cuando pensamos en el zapallo, por ejemplo, que también es una como más sofisticado, pero la flor del zapallo es preciosa. Y es riquísima. También hay cuestiones culturales. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, claro, en Asia se comen la raíz del cilantro, acá nosotros no la comemos. La flor del zapallo viene muy de la zona de México. Yo por lo menos ahí la comí por primera vez. ¿Ya? Que las comí rellenas, le ponían queso, Sí. rellenas con queso o en sopitas también, que son una delicia. Además que son tan lindas, Son amarillas, hermosas, fuertes, grandes, sí. preciosas. Y acá nosotros no las aprovechamos porque no es un plato típico, no tenemos costumbre, pero eso no quiere decir que no se coman. Otras que sí se comen, por ejemplo, de las arvejas, de las habas. Esas vendrían siendo, claro, esta familia botánica que se llaman las leguminosas. Ya. Donde tenemos las arvejitas, las habas, los porotos, en toda su variedad, poroto verde, poroto seco, poroto granado, en todos sus estadios diferentes de cultivo. Bueno, ahí también se puede aprovechar mucho más, se puede aprovechar un montón, incluso, por ejemplo, hay harta gente que le gusta comerse las arvejitas crudas, que son muy ricas, y no es que te hagan mal, sino que simplemente las comemos cuando ya están como más viejitas. Mientras más nuevas, son más dulcecitas, son más jugosas, como que La su vaina, piel tiene menos fibra,
por lo tanto son más blanditas como para comérselas así crudas, Bien. que son riquísimas. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Sabes los dos cultivos que me creo la súper muerte por haberlos logrado? Pero ¿qué les puedo explicar? Alcachofa, que necesita más espacio en un macetero. Y la alcachofa, si la cosechas todavía más chiquitita, ni siquiera es necesario hervirla, Te la puedes comer cruda. y entera. Sí. Y bueno, y se me pasó una que me dio una flor maravillosa, Preciosa, pero sí. maravillosa, morada, Morada. preciosa. Y lo otro, que también los cultivé por primera vez a destiempo, en mala época, supuestamente ni me iban a crecer, espárragos. Mira. Y el espárrago. ¡Qué aventurera, Caro! ¡Súper! No, osada. Ahí sí que me tiré un piscinazo. El espárrago es como si estiraran la mano y Una la garra, vieran, de hecho como le una- llaman garra. Justamente, Le llaman fea garra. como ella Sí, sola. es feita la pobre. Y llega como a la parte de la muñeca y eso hay que ponerlo apenas tapadito con tierra o con sustrato. Y me empezaron a salir de a poquito los espárragos que jamás se me hubiese ocurrido. Los corté del suelo y me lo comí. Claro. La experiencia es Exquisito. otro nivel. Claro. O sea, mágico. De verdad que súper, súper entretenido como vas descubriendo. Un montón. Yo después descubrí, justo que me estabas preguntando también de las arvejas, de las habas. Las hojas de la planta, de las arvejas, de las habas, también son comestibles, tienen un gusto muy rico y se pueden comer cuando están nuevitas, ¿Crudas? se pueden comer crudas o cuando ya están un poquito más grandes se pueden saltear, Tortilla. tortilla, guiso, sopa, lo que uno quiera. También son comestibles. Las flores de esas especies también son comestibles. El punto es que si sacamos la flor, Te iba a decir, nos vamos a quedar nos sin vamos a quedar sin haba o sin poroto porque de ahí viene, atrasito de la flor, viene en la colita, digamos, ahí viene ya la vaina. Pero da para aprovechar. Y también uno puede darle como un mayor ritmo a la cosecha de las especies. Por ejemplo, en el caso del poroto verde, que el poroto verde no es más que un poroto cosechado verde, pero es una variedad específica que no tiene el hilo, que tiene menos hilacha. ¿Ya? Entonces, ese poroto nosotros esperamos, normalmente lo encontramos en el mercado de, voy a poner un 10 centímetros, 7 centímetros, la vaina. Eso no quiere decir que nosotros en casa no la podamos cosechar con 4 centímetros. Bueno, es que es lo que cuando vamos a comprar un pepino, compramos generalmente el pepino que se vea ya más robusto, Listo. más grande. Punto de madurez Absolutamente. máximo antes de que se ponga lleno de semillas. Pero para quien encuentra que el gusto del pepino es muy fuerte, puede cosecharlo si lo tiene en su casa, que además es una planta también muy linda y además muy generosa porque da mucho fruto. Lo puedes cosechar antes, que el sabor es menos intenso. Y también puedes empezar a introducir alimentos que hasta ahora no habías ocupado. Claro, absolutamente. Y lo puedes cosechar perdón, ay, me mordí. Lo puedes cosechar en cualquier momento. ¿Cachai? Que no hay que esperar a que sea un pepino grande. Puede ser un baby pepino chiquitito y los puedes ir sacando si la planta viene, si tú ves, por ejemplo, que la planta viene súper cargada, tú puedes darle un alivio inicial sacando algunos pepinitos, que es lo que se llama como raleo de fruto, para que los que quedan crezcan y se desarrollen en grande. Y tú los primeros los puedes sacar chiquititos. O las zanahorias, cuando sembraste muchas zanahorias pegaditas una al lado de la otra y ya se empezaron a desarrollar y tú ves que las zanahorias están como apretadas, que necesitan espacio. Bueno, la que sacas, independiente que sea una raíz de 2 centímetros, te la puedes comer igual. Lo mismo con los rabanitos. ¿Sabes con qué? Con los ají. También. Que en vez de esperar a que lleguen a ponerse rojos, el típico ají, ¿verdad? Para después Claro. Los puedes sacar y esas plantas sí que, no sé, por lo menos a mí me han dado Un como montón. cantidad. Y ahí tenemos también las posibilidades de conservación. Entonces, a ver, ¿qué hago con, no sé, 20 ají? No, por lo menos yo no soy capaz. Claro. En aceite, cortarlos en cuadraditos chiquititos, sacándole la Mi nervadura. abuelo tenía una receta tan rica que era cortarlo chiquitito, como estabas diciendo ¿Ya? tú, y lo mezclaba con ajo picadito Rico. y aceite. Y eso en un frasco en el refrigerador. Un frasco puede ser al refri o si está bien tapado y la temperatura no está alta, lo puedes dejar afuera. Rico. Y eso además lo pones encima de ensaladas, encima de comida. Es como la cebollita en escabeche cuando uno Rico. era chica. Súper rico. ¿Te acordáis? Súper rico. ¿Qué pasa con, por ejemplo, especies de hoja? Bueno, lechuga, no sé, yo no conozco la forma de conservar una lechuga, pero la albahaca, Es que ahí está la gracia del huerto, porque la lechuga la vamos sacando en la medida que vamos necesitando. Ya. Va y sacáis unas hojitas, la ensalada y
no hay necesidad de conservarla, porque congelada queda malísima. Sí, o sea, descongelada después. Pero la albahaca, que uno piensa tiene una temporada de unos 4 o 5 meses en que no hay albahaca durante el invierno, a menos que lo tengas tal vez adentro de la casa, lo puedes hacer pesto. Clásico pesto. Ya. Y me dieron un dato que lo voy a probar, no lo he hecho nunca todavía, es que lo pones en una bandejita finita con aceite, ajo, la albahaca, la hoja de la albahaca entera, y lo metes al freezer. Y después lo sacas del aceite, que no llega al punto de congelarse. Como por cubito. Claro. Y que después lo sacas la hoja. Y ahí directo a lo que quieras. A lo que quieras, porque la hoja que queda impecable para poder utilizar después. Bueno. Así es que en realidad hay hartas formas de poder mantener o conservar alimentos que... De todas maneras. Bueno, en las temporadas, si uno tiene harto espacio y la cosecha fue abundante, por ejemplo, en el caso de los tomates, bueno, clásica salsa de tomate que uno guarda para el invierno. De todas maneras. Infaltable, qué cosa más rica que abrirse una salsa de tomate en pleno invierno sabiendo que fue la cosecha del verano. Lejos. Mermeladitas también se pueden hacer. Yo hubo un año que fue tanto que hasta hice mermelada de tomate. Te iba a decir, es que es súper rica. O los tomates en aceite, que los puedes guardar esos secos y los dejas para... Deshidratados también, hubo un tiempo que experimenté harto con el tema de los deshidratados. Ahora a veces no me resulta tanto por el tema lluvia. Yo estoy temporada Brasil, temporada acá. Y la lluvia no me acompaña mucho en el deshidratado, a no ser que tuviese un sistema ya como más profesional eléctrico. Claro. Pero acá en temporadas secas, en temporadas de solcito en verano, está súper buena la posibilidad de deshidratar y hacer tomate deshidratado. Bueno, todo. Sí, en verdad el deshidratado sirve para todo. Para todo. Y ahí, Paula, lo otro que yo creo que también es súper entretenido es empezar a ver, la forma de poder conservar y ser lo más creativo posible también respecto de no desaprovechar esta generosidad de la tierra, esta generosidad que estuvimos experimentando o probando durante tantos meses, pero también el poder ayudarnos a planificar, por ejemplo, a estructurarse para los que son o somos más dispersos, si tú quieres, o desordenados, el poder darnos cuenta que sí pudimos, y hay una cuestión de autoestima de por medio. La huerta tiene un montón de beneficios en la parte emocional, hasta espiritual, si lo quieres ver así. O sea, es que es como una escuela. Es como una escuela. O sea, de hecho, todas las escuelas debieran tener huerta, porque ahí se aprende todo. Se aprenden como las bases para la vida en el huerto. Resiliencia. Claro, estamos hablando de cosecha, estamos hablando de todo lo lindo de la cosecha. Claro. Pero también de repente se cosechan frustraciones. De repente no nos resultó y nos fue pésimo y nos pasa todo. ¿Y qué estoy cosechando ahí? Estoy cosechando resiliencia, porque estoy frustrándome, pero estoy después de nuevo intentándolo otra vez. Y vuelvo a intentarlo otra vez, y la vida es así también. ¿Sabes que lo hablamos fuera de micrófono hace unos días? El tener un diario, un cuaderno, algo donde vas justamente anotando estos aprendizajes, documentando cómo te fue y cómo te dejó ir para una nueva experiencia, poder usar esos conocimientos también. Absolutamente. Para los que tenemos la memoria un poquitito ya sobrecargada. Oye, y también es muy lindo ir viendo, yo siempre digo, como las transformaciones personales reflejadas en el huerto, porque el huerto es como un espejo. Cuando las personas son súper miedosas en la vida, son muy miedosas con respecto al ¿y si las cago? ¿Y si lo pongo y no resulta? Y si lo pongo y no resulta, y la plaga, y si me ataca, y yo de repente en mis cursos yo hago un poco de coach. Es que es como la película. A ver. Y les saco el rollo. Les hago así como... Me imagino una foto de cada uno. Sí, porque como que cacho al tiro cómo son. Entonces se nota cuando hay un cierto nivel de ansiedad, o cuando hay mucho temor a intentarlo y a que no resulte. Se nota cuando llega así la que sabe todo y que se lanza con todo, sin miedo a nada. La que es súper ordenadita y que le gusta la huerta en el metro. Y que marca un cuadradito y le pone un palito con una cuerda y que... ¿Qué pongo aquí? En este cuadrado, me dicen. Ajá. Como que no te vayas a salir del cuadrado. Y todo ordenadito, con la hilera perfecta.
Bueno, esa normalmente es una persona muy organizada también en su vida, donde tiene la agenda perfecta, donde también está el que al lote, el que le gusta llegar y tirar la semilla y ver lo que sale. Es un mundo y es lindo también verse en esa transformación, verse en esa relación que se establece con la huerta, con el huerto, como le quieran decir. ¿Sabes qué? Es Hay una hermoso. similitud ahí con la película, no sé si la vieron, de Pixar, Intensamente, o Vi un Inside Out se pedacito, llama, sí, vi un ya, pedacito. que en definitiva tienes todas estas personalidades, el que se preocupa todo el rato y que está solamente pensando en la plaga que le va a llegar, Claro. o el que es un dicharachero y que entonces va a vivir de fiesta y va a tirar, como tú bien decías, regálase bien, que salga lo que salga y que venga. Y además puede haber etapas distintas, huerto de invierno, donde esa persona era mucho más estructurada, y cuando ya pasa el de verano o viceversa, se da desordena cuenta que se desordena más y pasa a tener otra etapa en la vida. Es increíble. Yo lo encuentro de verdad súper lindo, un proceso muy lindo, un proceso rico de compartir también, Vale la pena vivirlo. o de vivirlo solo y hacer todo este trabajo de introspección y de ayudarnos a tratar de guiarnos un poquitito por los ritmos de la naturaleza, Sí. y no por el ritmo del reloj, del celular. Sí o sí nos va a traer crecimiento, nos va a traer experiencias, nos va a traer aprendizaje, nos va a traer grandes satisfacciones, nos va a ayudar también a conectar con lo que decíamos delante, que es conectar con los procesos de las cosas, no estar... Y eso, por ejemplo, en el caso de los niños, no sé si da el tiempo para alargarse así 30 segundos. Sí, por supuesto. Con los chicos es muy lindo que ellos también aprendan a vivir los procesos, porque están muy en un sistema académico donde van a la nota, a la nota final. Bueno, ¿y aprendiste o no aprendiste? O sea, el otro día, de hecho, sin ir más lejos, mi hijo mayor me dio una gran lección, porque él tenía que entregar un trabajo online y tenía que mandar el trabajo. Y me dice, y le digo, amor, no te veo en la lista de los trabajos entregados. Me dice, mamá, yo lo mandé. Digo, bueno, fíjate qué está pasando. Me dice, bueno, se quedó en bandeja, pero yo lo hice. Digo, bueno, pero es que eso no puede volver a pasar. Ese trabajo lo tiene, el profesor tiene que saber que tú lo terminaste. Me dice, bueno, pero ¿qué es lo importante aquí? Que lo hizo. Sí, siéntate y escúchalo. ¿Qué es lo importante aquí? Que lo hice. Y sí, pues claro, bueno, sí, igual trata que le llegue a tu profe. Pero obvio que eso es lo importante, es acercarse a disfrutar también de eso, de esa experiencia. Es que, ¿sabes qué? Y además, si lo piensas, ahí está un tema que es la confianza. También. O sea, ok, es que yo lo hice, yo puse la semilla. Ahora que salga o no salga, bueno, si ya es otro tema, pero que yo la puse. Soltar también. Es que a eso es lo que voy. Y me ha pasado mucho el tema del le quedó en la bandeja de salida. ¿Cómo que en la bandeja de salida? Claro. El profe dice que no lo tiene. ¿Dónde está? Y la responsabilidad. Bueno, ahí se cultivan un montón de herramientas, y además, lo que hablábamos antes, una seguridad propia, de autoseguridad, digamos, ¿no? De decir, yo soy capaz de proveerme, de Totalmente. alimentarme, que hoy día somos tan dependientes. Hoy cerró la panadería y estamos con ataque a todo, porque no alcanzamos a comprar pan. La autonomía. Bueno, aprende a hacer pan. Y eso te da libertad. Es una cuestión muy inconsciente, porque el comer es algo vital. Y si eso vital está en las manos de otros, nosotros nos volvemos con cero Dependientes, además. autonomía. Pero cuando tú ya sabes, por más que no lo estés haciendo todas las temporadas y no estés cultivando en todo momento, pero tú sabes que si alguna embarrada grande queda, uno va a poder producir su propio alimento, que la familia de hambre no se va a morir si tenemos la fortuna de tener un poquito de espacio para asegurar eso, ya está. Y es una tranquilidad interna. Sí, es un concepto Es una de mirar la tranquilidad. vida de otra forma. Totalmente. Y el control, Caro. Sí. Esa necesidad de control que tenemos los seres humanos con respecto a todo, en la huerta no, todo se puede controlar. Esa ha sido, si tú me dices cuál ha sido uno de tus grandes aprendizajes desde que estás huerteando en tu vida, y te digo, soltar el control. Mira qué bueno, ¿sabes qué? Creo que ojalá que pudiésemos recibir ese feedback de quien nos escucha, de saber efectivamente cuáles han sido los grandes aprendizajes, cuáles son las conclusiones con las que quedan después de huertear. Para mí, fíjate que el maravillarse,
esa curiosidad, ese brillo de decir, ¡ah! Salió de la flor, pasó al fruto y ahí viene. Eso para mí es, o sea, el mayor regalo, y puedes tener el peor día de la semana o del mes, pero si esa plantita te regaló un fruto, hoy a mí me cambia la vida. Sí, a mí también. Creo que eso es súper lindo. Comparto contigo ese gran logro. Paula Rosales, qué rico haber compartido este espacio. Qué rico haber compartido estas conclusiones, estos aprendizajes, todo lo que nos mostraste, los enseñaste, la visión con la cual tú miras el huerto, que para mí es sensacional. Muy fácil para que uno se entusiasme y quiera meter las manos en la tierra. Gracias, Los dejamos hasta aquí, terminamos este ciclo. Esperamos poder continuar, repetirlo, que lo hayan disfrutado, que lo quieran y que aprendan a mirar la naturaleza con otros ojos como lo hemos hecho acá. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias. Escuchaste Manos en la Tierra, un podcast original de Radio Pauta, junto a Carolina Escobar y Paula Rosales.